Xa hai data para o primeiro campeonato de tapas de Galicia. Será en Pontevedra os días 2 e 3 de maio. En esta carrera de fondo para ser capital española de la gastronomía, más allá de todos los eventos que van bajo el paraguas ese que es Pontevedra Capital Gastro, pues que podamos ser nosotros la sede del Campeonato de Tapas de Galicia, con el retorno que va a tener, con la actividad económica que va a traer para la ciudad, es especialmente importante. Poderán participar ata medio cento de cociñeiros das 4 provincias galegas. Terán que demostrar o seu bo facer cun show cooking en directo para elaborar a súa proposta de pincho, cuxa preparación non poderá superar o €1,60 de custo. Vamos a condensar en Pontevedra a 50 profesionales como la copa de un pino. Va a ser una fiesta gastronómica increíble. O sea, realmente tiene un calado por novedad, por innovación y porque a la hostelería le hace falta comunicarse, le hace falta abrirse, le hace falta profesionalizarse y esto es una contaminación positiva. Os participantes cociñarán en 3 boxes de cociña instalados sobre un escenario. Será na tarde do día 3 cando coñezamos os gañadores do concurso en cada unha das 13 categorías de premios. Es la primera iniciativa de estas características que se hace en la comunidad, ¿vale? Hasta ahora, los concursos que se han hecho a nivel toda Galicia solo participaban las 7 ciudades, pero no estaba abierto a que un cocinero de Berín, de Sanxenxo, de Malpica, de Puebla de Tribes, ¿vale?, que hay gente extraordinaria, pudiera participar. Nos días previos ao concurso, entre o 22 de abril e o 1 de maio, os cociñeiros dos restaurantes participantes ofrecerán nos seus establecementos o pincho que presentarán o certame. Celebraremos una ruta de tapas por Galicia con los 50 establecimientos que participen, porque uno de los objetivos también de este campeonato y de la academia es fomentar y promocionar la hostelería. Se han vivido tiempos difíciles, se están viviendo tiempos difíciles porque cuando no es una cosa es otra. Ahora son los costes de la energía, los costes, la escasez de algunos productos. O prazo para inscribirse está aberto ata o vindeiro 11 de abril.